Problema AST 23 de la materia de análisis estructural. En este problema vamos a calcular deflexiones en una viga utilizando el método basado en el segundo teorema de Castigliano. Es decir, vamos a utilizar las expresiones de la energía de deformación debido exclusivamente a flexión y cortante. Bueno, esta es una viga que tiene una longitud total de 8 metros con claro de 6 metros y un cantilever de 2. Está sometida a cargas uniformemente distribuidas y una trapezoidal uniformemente variada, carga concentrada de 3 toneladas, momento concentrado de 1.8 tonelada metro y la sección no es constante. En este tramo es 12i, 12i por acá y una i. Entonces es sección que va a cambiar a lo largo de la viga. Vamos a calcular las deflexiones para el inciso A es la flecha vertical en B, es decir, cuánto deflexiona aquí. En el inciso B, la flecha vertical en D. En el inciso C es el giro que tenga aquí en A. Y en el inciso C, el giro que pueda tener en C. Aquí ya tenemos los resultados. Vamos a ir explicando rápidamente cada uno de esos incisos, cómo se realizó el cálculo. Empecemos con el inciso A, que es el cálculo de la flecha en el punto B. Entonces, la flecha en B va a estar acá, debido a que esta viga se va a flexionar, digamos, de esta forma. Entonces, vamos a considerar que la deflexión está hacia abajo, aunque esto es una consideración, puesto que dependiendo de las cargas, dado que hay un cantilever, pudiera ser que sea al revés, pero no importa. Vamos a asumir que es hacia abajo, por lo tanto, para utilizar el segundo método, el segundo teorema de Castigliano, debo considerar una P precisamente que vaya en esta dirección, hacia abajo. Esa P en nuestro problema ya existe, es de 3 toneladas. Entonces simplemente podemos utilizar esa misma carga que vamos a llamar P, aunque al final ya sabemos que vale 3 y vamos a sustituir su valor. Pero para el cálculo de la derivada parcial del momento, con respecto a la P, la metemos como una variable. Entonces tendríamos nuestra viga con nuestra carga, la carga repartida uniforme la vamos a extender hasta el final de la viga y esta carga que era trapezoidal la voy a convertir en una carga exclusivamente triangular. Es decir, voy a hacer la diferencia aquí de 7, que es 1,7, que es la carga total en el extremo del cantilever, menos el punto 6, que es la carga uniforme, es esta de acá, nos queda 1,10. Entonces una carga triangular de 1,10, una carga rectangular en toda la viga de 0.6 tonelada metro, el momento concentrado de 1,8 y con eso ya podemos calcular las reacciones. Para el cálculo de las reacciones, pues vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto A y calcularíamos RC. Entonces aquí tendríamos suma de momentos con respecto a A es igual a 0. Y no olvidemos que va a estar en función de P. La carga de 3 toneladas o P sería su brazo, sería 3, sería P por 3 con respecto al punto A. Aquí está. Y luego la reacción en C sería de giro al contrario, con respecto a sería su brazo de 6, 6RC, aquí la tenemos, y luego la carga uniformemente distribuida de punto 6 sería punto 6 por toda la longitud que es 8 al cuadrado entre 2, aquí lo tenemos. Para la carga triangular tenemos que considerar que se concentraría en este punto, que es el centro de gravedad del triángulo, y es el área, que es un medio de su base es 5, aquí está, un medio de 5, por la altura que es 1,10. Entonces, esto sería la carga. Y su brazo de palanca respecto al punto A, pues sería a los 8 metros, que es todo esto, 8 hasta acá, le podemos restar la distancia a su centro de gravedad, que sería un tercio de esta longitud de 5. Entonces sería 5 entre 3. Entonces el brazo es 8 menos 5 entre 3 y la carga sería un medio de 5 por 1,10. Ya con eso tendríamos el momento con respecto al punto A de la carga triangular. Y ya solo nos faltaría agregar el momento concentrado de 1,8,
que sería menos 1.8 directo, que ya es un momento, igual a 0. De aquí procedemos a simplemente despejar RC y nos queda que es igual a 0.5P más 5.8. Entonces ya tenemos esto de acá, 0.5P más 5.8. Para calcular RA, suma de fuerzas en Y igual a 0. Ya involucramos a la reacción en C que ya conocemos y nos queda que es 0.5 de P más 1.75. Una vez calculadas las reacciones, ya la viga está en total equilibrio. Entonces el siguiente paso es irnos ya a analizar pues tramo por tramo lo que sería esta viga. Muy bien. Vamos a irnos al tramo de A a B. Sería de aquí a acá. El tramo de A a B, hacemos nuestro corte entre A y B a la distancia X. Ponemos nuestras cargas que están del lado izquierdo. Obviamente nada más sería la uniformemente distribuida, que es esta. La reacción, que está aquí, 0.5 de P más 1.75. Y al punto de corte nuestro momento flexionante. Sacamos por equilibrio suma de momentos respecto al punto de corte, que nos tiene que dar 0. Bueno, aquí ya directamente despejando, todo lo que va contrario a la M sería positivo. En este caso sería 0.5 de P más 1.75 a la fuerza por su brazo, que sería X. Como ya va contrario a M, al despejar eso sería positivo. Y luego la carga distribuida, que es de 0.6 por X entre 2, que es su distancia al centro de gravedad, sería 0.6 por X cuadrada entre 2, y en este caso, como llevaría la misma dirección de rotación que M, pues sería negativo. Acuérdense, es con respecto al punto O. Entonces de aquí procesando nos queda que el momento es 0.5px más 1.75x menos 0.3 de x cuadrada. Ya que tenemos el momento, sacamos la derivada parcial con respecto a m, de acuerdo a lo que nos marca el segundo teorema de Castigliano. Entonces la derivada parcial de esta expresión con respecto a p es considerar todas las variables que no sean p como constantes. En este caso la x sería una constante, por lo tanto la única variable es p. Entonces sería 0.5 x por la derivada de p, que sería 1. Entonces nos da 0.5 x. Y acá constante, la derivada de una constante es 0, la derivada de otra constante es 0. ¿Por qué? Porque la x para nosotros es 0, es constante en esta derivada parcial. Entonces nos queda exclusivamente 0.5 de x por 1. Aquí tenemos la derivada parcial. Ya que tenemos la derivada parcial, sustituimos en la ecuación de momento que tengo acá el valor de p. Ya sabemos que p vale 3. Entonces el momento sustituyendo p igual a 3 sería 0.5 de 3, aquí está el valor de p, por x más 1.75 por x menos 0.3 x cuadrada. Entonces aquí estamos ya sustituyendo y nos queda la expresión finalmente de 3.25x menos 0.3 x cuadrada. Ya desapareció la p. Entonces ya tenemos el momento y, la derivada parcial del momento con respecto a x. ¿Qué nos falta? Pues ya hacer la integral para este tramo. Aquí tendríamos la integral de 0 a 3 de m entre e y por la derivada parcial de m con respecto a p por dx. El momento lo ponemos de acuerdo a la expresión que obtuvimos aquí. O sea, este valor de acá es el momento. La derivada parcial es la de acá. El EI corresponde al EI que tenemos en nuestra barra, que en este caso es un EI. Como es una integral definida que va de 0 a 3, esto lo podemos evaluar en nuestra calculadora. Y simplemente ya ahora las calculadoras pues normalitas traen la integral definida como una de sus
funciones, y entonces al integrar esto tendríamos que nos da 11.59 entre E y. Esa es la integral exclusivamente del tramo AB. Falta el tramo BC y el tramo CD. Para el tramo BC ya nuestro corte va hasta este punto, en donde ya participa la carga distribuida, un cachito de la carga triangular, la carga concentrada, el momento concentrado, la reacción en A, y la sección aquí es 2EI. El punto de corte sería O a la distancia X. Ponemos el momento. Entonces vamos a calcular la ecuación de momento. Como tenemos una carga triangular, aquí está un triangulito en donde estamos analizando cuánto va a valer la carga en el punto de corte, esta W. Entonces, acá hay un triángulo. Su base es X menos 3 al corte. Pero hay otro triángulo mayor que sería considerando todo este triángulo hasta acá, es decir, hasta la extensión total de la viga, hasta el extremo del cantilever. Ese triángulo es el que está expresado acá en la parte externa. Entonces tendríamos 5 metros. A 5 metros la altura de la carga triangular es 1,10. Entonces por triángulos semejantes obtenemos la W, que es la que yo requiero acá, a la distancia de corte, que es X menos 3. O sea, X menos 3 ya me da la distancia aquí en la base del triángulo. Entonces por triángulos semejantes, W entre X menos 3 es igual a 1,10 entre 5. Esto es igual a 0.22 y despejamos W. Entonces W sería 0.22 que multiplica a X menos 3, y ese es el valor que estamos poniendo acá. Entonces ya tenemos los elementos para sacar nuestro momento por suma de momentos con respecto al punto de corte O. Nuevamente, ya despejando M, sin poner la ecuación, haciendo el despeje, primero entraría esta reacción, sería 0.5P más 1,75, y su brazo de palanca con respecto a O pues es X, entonces por X. Luego tendríamos la carga distribuida uniforme. Aquí, como es en la dirección del momento, sería menos la W, que es 0.6, por X entre 2. Entonces sería 0.6 por X cuadrada entre 2. Luego tenemos el 1,8, que es un momento concentrado. Sería menos 1,8 porque lleva la dirección de M. Aquí está. Luego la carga P. Recuerden que vamos a llamar P, aunque después lo sustituyamos por 3. Entonces sería también con respecto al punto de corte, sería P menos P, porque lleva la dirección de M, por su brazo, que es X menos 3. Entonces sería menos P por X menos 3. Y finalmente nos queda la carga triangular. Entonces sería concentrarla en este punto y por su brazo de palanca. El área sería la carga, es un medio. Aquí está un medio de la base, que es X menos 3, por su altura W, que es 0.22 por X menos 3. Esa sería la carga, o sea, el área del triángulo. Y su brazo sería un tercio de aquí para acá, es un tercio de X menos 3. Entonces, por un tercio de X menos 3, que sería el brazo de palanca. Entonces ya nos queda toda esta expresión. Procesándola, llegamos a que el momento es igual a esto de acá, a todo esto de aquí. Hacemos la derivada parcial de esta expresión con respecto a P, y aquí tendríamos que, como aquí está la P, aquí sería menos 0.5 de X por 1, ahí está, aquí sería más 3 por 1, y en todas estas que no hay P, simplemente es 0. Entonces sería menos 0.5X más 3. Ahora, vamos a calcular el momento, vamos a calcular este momento considerando que P vale 3, pues que es lo que vale la carga, P vale 3. Entonces sustituimos menos 0.5 por 3X, más 3 por 3, más 1,75X. Hacemos las sustituciones y finalmente nos queda ya el momento sustituyendo el valor de P.
Con esto nos vamos a aplicar la integral de 3 a 6, porque en este caso estamos en el tramo BC, que es x va de 3 hasta 6. X iría de acá hasta acá, de 3 a 6. De m sobre EI por la derivada parcial de m con respecto a P por dx. Bueno, m, que es el momento, lo traemos de nuestra expresión, que es esta. Aquí tenemos m, ahí está. Y luego por la derivada parcial, es esta de acá. Y entre EI, en este tramo el EI vale 12i. Aquí lo tenemos, es 12i. Entonces sustituimos y hacemos nuestra integral definida. Podemos usar nuestra calculadora y llegamos a este valor. Más 3.54 entre EI. Ya nada más nos falta el tramo